En el material de hoy trataremos de comentar algo acerca del dibujo de la figura humana, particularmente en casos en donde la situación vital del sujeto se articula un poco con la estructura previa a ese acontecimiento vital. En este caso se trata del dibujo de una persona de sexo masculino de alrededor de 54 años. Como podemos observar en el dibujo, hay un importante deterioro de lo que es el esquema corporal. Es importante que diferenciemos esquema corporal de imagen corporal, que muchas veces se usan en forma sinónima. Cuando hablamos de esquema corporal, hablamos del cuerpo real, así como el cuerpo real de la medicina, este cuerpo real con sus características particulares. Justamente muchas veces en accidentes o cuando, como en este caso, hay evidencia de alguna organicidad subyacente, ese esquema corporal se va distorsionando. La imagen corporal tiene que ver más con el componente imaginario, esto es, las ideas, los sentimientos, las sensaciones, cómo la persona se ha representado este cuerpo, la autoimagen que se sostiene sobre él. Muchas veces la imagen corporal no es coincidente con el esquema corporal. Por ejemplo, en el caso de las anorexias o en la bulimia, en estas patologías alimentarias en donde se produce una distorsión importante de cómo la persona se percibe y el cuerpo real. Se pueden ver como mucho más gordas a lo mejor de lo que en realidad son. Digamos que la imagen que el espejo les devuelve no coincide, no articula la imagen corporal con el esquema corporal. Es significativo muchas veces que en los dibujos de figuras humanas, o sea, en el DFH de personas con un trastorno de obesidad importante, generalmente no dibujan un cuerpo, dibujan un cuerpo muy delgado. Esto es entonces porque es importante diferenciar ambos conceptos. Cuando hay alguna organicidad o por ejemplo en esquizofrenias con ya cursando con algún deterioro importante, o sea en esquizofrenias avanzadas, este esquema corporal también se va distorsionando, pero unido también a una distorsión de la autopercepción o imagen corporal. También es importante en este dibujo destacar otra característica significativa. Hace poquito estuvimos trabajando en un material anterior el tema de la importancia de la secuencia como pauta formal o pauta estructural, que no es solamente ver el cómo dibuja, en el orden en que va dibujando, sino tratar de entender qué nos transmite ese orden. Obviamente cuando una secuencia es esperable, podemos decir, bueno, que hay cierta organización interna del sujeto. Pero acá en este caso, significativamente, la secuencia presenta una característica diferencial. Si bien internamente la cumple, o sea, la persona que dibujó ambos dibujos, dibujó primero la cabeza, cuello, tronco y piernas, o sea, cumplió con el orden esperable. No obstante, abandona ese dibujo y vuelve a hacer nuevamente uno, sin borrar y sin siquiera hacer ningún comentario, como si fuera algo natural, y vuelve a intentarlo nuevamente. Por eso, además de la evolución de la secuencia, que después comentaremos, tenemos que tomar también otro elemento, que es otra pauta formal, que se llama segundo intento. Y además también como tercera característica tiene ausencia de borrado. En ningún momento la persona intenta corregir su dibujo. Así, por ejemplo, en el dibujo que está más en el ángulo inferior, podemos ver que hay como una tercera pierna. En realidad, primero hizo la de la punta, o sea, la de la parte derecha, la pierna derecha monolineal, la abandona y vuelve a hacer en el centro, la que queda en el centro, como pierna definitiva, pero no borra la que quedó de más. Esto es importante porque la ausencia de borrado, en general, el borrado tiene que ver un poco como un indicador de ansiedad, pero también de autocrítica positiva, en donde la persona ve que algo no está bien y trata de mejorarlo. Por eso la presencia de uno o dos borrados en cualquier gráfico es como esperable y normativo. A veces se corrige no por borrado, sino por repaso, que es un poquito más ansiógeno, más impulsivo. Así obviamente también el borrado excesivo también da cuenta de una autocrítica o de una perturbación o un nivel de ansiedad bastante elevado. En las organicidades justamente el sujeto no borra, abandona el dibujo y vuelve a intentar nuevamente. Esto implica también
puede interpretarse también como una disminución de sus recursos yoicos. Interpretando la secuencia ahora, podemos ver, el primer dibujo está emplazado en la zona central, ya más en el límite. Acuérdense que la zona central es de la mitad de la hoja hacia arriba, más o menos 4 o 5 centímetros. O sea, está alejado un poquito de la zona central, pero sigue estando en la zona central. Acuérdense también que la base o el eje vertical del dibujo lo determina dónde están sus pies. En este caso todavía permanece en la zona media. Desde el eje horizontal, este que divide la hoja en izquierda, centro y derecha, el dibujo está emplazado centro con tendencia a derecha. Está hecho exactamente de la mitad de la hoja hacia el campo derecho. No obstante, la dirección del dibujo es hacia izquierda, la figura fija hacia izquierda. Aquí podríamos interpretar lo siguiente. Sabemos que el emplazamiento es el posicionamiento existencial. Lo hizo en la zona central, entonces podemos decir, bueno, esta persona intenta, más allá de sus dificultades, como instalarse en la realidad, pero no lo logra porque el dibujo va hacia la izquierda, es decir, que atado a su pasado, atado a su historia, atado a sus recuerdos, podríamos decir, la persona no logra insertarse. Y justamente la secuencia siguiente, casi como recordemos siempre que lo último tiene que ver con lo más inconsciente, como un emergente de su inconsciente, lo posiciona en el lugar real en donde se siente, el ángulo inferior izquierdo. Está en la izquierda con tendencia al centro, desde el eje horizontal, como está tratando también, sigue tratando de buscar un equilibrio. Por eso ambos dibujos, si dividimos la hoja en 3 partes en sentido vertical, está en la zona central. Acuérdense que la zona central abarca un poco de la izquierda y un poco de la derecha, por eso implica cierto equilibrio. Acá, como el dibujo que acompaña justamente presenta muchas alteraciones gráficas significativas y de carácter patológico, es un equilibrio forzado, como que la persona trataría de mantener el control cuando en realidad siente que no puede tenerlo. Independientemente de las características estructurales que ya lo ubican dentro de alguna cuestión orgánica o algún deterioro por la edad, pero en este caso es una persona de 50 y pico de años, por lo tanto podemos decir que hay una organicidad subyacente. Podemos decir que presenta indicadores proyectivos significativos. Por ejemplo, en el dibujo superior las manos son monolineales y apenas pueden salir del cuerpo. En el dibujo inferior, los brazos directamente desaparecen. Aquí podemos decir entonces que la falta de manos es una omisión significativa del detalle básico. También faltan los pies, no terminan de dibujarse. Los pies son los que le permiten a la persona sostenerse y afirmarse. Esto da cuenta entonces de un profundo deterioro en la capacidad de relación con el ambiente, en el posicionamiento y un aislamiento social significativo.